pasa. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo programa de su casa, en nuestra casa, que es su casa, en Popular Televisión. Un programa, pues como siempre, amable, sin pretensiones, con invitados que son como usted y como yo, gente normal, gente de la calle, gente que va a contar cosas muy interesantes y están, lo repito, en su casa, en Popular Televisión, en nuestra casa. Vamos a tener nuestro primer invitado de temporada y esperemos que sean muchos y muchos años. Bienvenido, Rangel Álvarez. Muchas gracias por invitarme. Si yo le digo a usted la palabra Cuba, ¿qué se le ocurre lo primero que le viene a la mente? Mi tierra, mi país, el país que quiero enormemente, aunque he hecho casi toda mi vida en España, claro. Yo siempre comento, queridos espectadores de Popular Televisión, Rangel, que es gran amigo mío y su padre fue mi padre cubano, inolvidable Raúl Álvarez Domínguez. Es el único cubano que yo conozco y conozco a muchos que perdió completamente. Me habrán entender, yo le trataría de tú, porque es buen amigo mío hace muchos años, pero el protocolo y esa educación... Yo creo que no sería malo que nos tuteáramos. Bueno, al fin y al cabo, me cuesta, querido al fin y al Rangel. cabo, somos amigos hace muchos años. Hace muchos años. Pero me cuesta, pero voy a tratar de usted. Que digo que es el único cubano que yo conozco, y conozco, como usted bien sabe, a muchos, que ha perdido el acento. ¿Usted cuántos Sí, vino? sí. Yo vine con 14 años. Con 14 años. Y desde entonces, de alguna manera, siempre he trabajado en el comercio. El comercio, el que está detrás de un mostrador sabe que tiene que ser amable y procurar no ser muy visible, ¿no? Entonces llega un momento en que tienes que acostumbrarte a hablar como la mayoría de las personas que hay en la ciudad para poder convencer de alguna manera, ¿no? De todas formas, yo recuerdo que me contaba Raúl, su padre, inolvidable, un presidente de ahora hablaremos también de la Asociación Cubana de Santander, que fue pionera en muchas cosas, pero me hablaba que primero la sensación de frío, que usted vino con una camisita y tenía mucho frío, ¿no? Sí, bueno, eso nunca se olvida, ¿verdad? Porque nosotros salimos un 26 de diciembre del año 64 de La Habana con 30 grados. Y llegamos a Madrid con no sé cuántos bajo cero, nevando. Una camisita, ¿no? Con una guayabera. Claro, llegamos con ropa que había allí, que era una ropa de verano normal. A llegar aquí ese frío tan intenso. Nunca mejor dicho, ¿no? que vino con lo puesto, vinieron con lo puesto, ¿no? Con lo puesto, eso fue muy duro. Era la época más dura quizás de la revolución, puesto que a todo el que tenía una cierta duda del sistema había que echarlo o liquidarlo, ¿no? Entonces tuvimos la suerte de poder salir. Porque su padre era un personaje importante, era el presidente de la Asociación de Colonos. Sí, mi padre era director de un banco y era presidente de la Asociación de Colonos, que la Asociación de Colonos, como ya sabes, era una asociación de los que cultivaban la caña de azúcar para para mandarla a moler de alguna manera, para hacer el azúcar, ¿no? Y entonces estos colonos se juntaban para discutir el precio de la caña de azúcar con el fabricante del azúcar. Entonces había siempre esas luchas como una especie de sindicato de patronal, ¿no? Donde los patronos se ponían de acuerdo y decían, tenemos que vender este año a tanto dinero porque si no, no nos cuadra el dinero, no nos cuadra nuestro trabajo, ¿no? Y mi padre era uno de los que dirigía ese tema. ¿Por qué? Usted son varios hermanos, Raúl, que está en Miami, sí. Tiene otra hermana... Otra hermana, Raquel, yo recuerdo. Vive en Marbella,
y mi otra hermana pequeña, que es Rocío, que vive en Madrid. Sí. Yo estas cosas me las sé, pero claro, los telespectadores no, porque en fin, para mí es, pues eso, ya lo he dicho siempre y usted lo sabe, mi familia cubana, no, sin ninguna duda. Nosotros vinimos a Santander, Eso voy a preguntarle. Porque mi abuelo era de aquí, ¿De dónde era? Natural de Santa María de Cayón, ¿verdad? Mi abuelo emigró a primeros del siglo pasado, murió allí, pero nosotros siempre mantuvimos relación con la familia, y cuando empezó todo el barullo y aquello era tremendo, la familia nos ayudó muchísimo. Porque usted además, bueno, hablamos de Raulito, en el lenguaje coloquial, que es un empresario muy importante en Miami, bueno, ¿es verdad? Que trabaja así, bueno. No se preocupe que no le voy a pedir, no le voy a pedir nada. Usted, no se trata de pedir, se trata de que nosotros siempre hemos sido educados en crecer, en buscar la forma de crecer, de hacernos un sitio en la vida de alguna manera. Pues nuestros padres nos enseñaron así y cualquiera de los hermanos lo que hemos intentado es siempre mejorar. Mi hermano es una persona muy inteligente y muy culta y ha crecido. Decidió marcharse de Santander y tuvo mucha suerte, claro. El único que se quedó aquí fui yo. O sea que... ¿Cuál es la situación límite, Rangel? ¿Cuál es el momento, las circunstancias de que su padre le dice, bueno, esto se acabó, vámonos de nuestra cubita la bella? Fueron muchas cosas, fueron muchas cosas. Mi padre en un momento determinado tenía... Está en el paredón incluso, ¿no? Sí, sí, en un momento determinado dirigía el banco y tenía las fincas de caña, ¿verdad? Se le ofreció, le dijeron, ¿qué quieres, quedarte con las fincas o seguir en el banco? Mi padre dijo, bueno, si tengo sitio, por lo menos de comer tengo, voy a trabajar las fincas, ¿no? Y en un momento, un día, aquello fue muy duro, llegaron un día los milicianos y a la puerta de la finca y dijeron, ya no tienes nada. De manera que nos encontramos con una mano adelante y otra atrás, ¿no? O sea, no había ningún tipo de trabajo ni nada que no te lo diese el Estado. Como somos liberales y tenemos derecho a decidir por nosotros mismos en nuestras vidas, había que marchar, allí no se podía seguir viviendo de esa manera. ¿Que teníamos que haber seguido? Pues igual sí. De todas formas, yo lo digo, además lo dice un hispano colombiano como yo, hay 3 países, sin ninguna duda, que en España se quiere mucho por este orden, Cuba, México y Argentina, sin ninguna duda. Ustedes notaron ese calor del cariño sí, y comprensión también, ¿no? Porque aquí es cuando se decía gusanos y estas cosas, ¿o no? ¿Cómo fue exactamente el recibimiento? Hombre, el golpe fue muy duro. En aquella época España era un país que le faltaba mucho. O sea, yo me acuerdo de llegar a Santander y cortar el agua a las 6 de la tarde, porque no había agua en los barrios donde podíamos vivir nosotros, ¿no? Es cierto, entonces, las basuras había que echarlas en una cosa. Estamos hablando, Rangel, ¿de qué año? En el año 65, 66, ¿no? La vida entonces en España era muchísimo más atrasada que en Cuba entonces, ¿eh? Ahora se ha cambiado las tornas, ¿verdad? Pero era así. Entonces fue muy violento y nosotros, pues cuando llegamos a mi hermana mayor, entonces no tenía edad para ir al colegio, no para trabajar, pero yo con 14 años me puse a trabajar, mi hermano, que era mayor que yo, se puso a trabajar. Vendían leche, quiero recordar, ¿no? Sí, se puso a trabajar y mi padre a trabajar, los 3 a trabajar, para poder sacar la casa adelante de alguna manera. O sea, eso fue años muy duros. Mi padre que estaba en una, creo recordar, en una tienda de... Vendía maquinaria agrícola. Que lo vendía mucho, además vendía muy bien. Sí, en aquella época España empezaba a moverse, ¿no? Y entonces el campo en España, pues por lo menos aquí en Cantabria, daba dinero con las vacas y con todas estas historias. ¿Por qué su padre, usted y yo estamos en muchas fiestas, antes lo hablábamos con Javier Maruri, con el director, lo comentábamos, ¿por qué se funda la asociación? Que luego tuvo mucha fama, porque hubo noticias en Miami de la Asociación Cubana de Santander, la Asociación Cubana, Valladares, estoy recordando, en fin. En aquella época incluso venían los últimos barcos que pudieron salir, que habían muchos, éramos muchos entonces, y había que buscar la forma de ayudarnos unos a otros, ¿no?
Entonces venía uno y decía, es que yo quiero trabajar pero no sé cómo, espérate, vete. Había el delegado de inmigración, que era don Antonino Díez, que era un sacerdote que estaba allí en la calle Rualasal, que era un hombre que nos ayudó muchísimo, ¿eh? Y este hombre pues nos indujo de alguna manera. Y mi padre, que le gustaba mucho todo el tema de asociaciones y de cooperativas y todas estas cosas, mi padre siempre le gustó mucho, ¿verdad? Y nos indujo a ello y fue pues creciendo, hasta que una señora que no tenía descendencia puso un dinero para comprar el local de la calle, el piso de la calle Sevilla. La calle Sevilla, recuerdo. ¿No? Entonces ya tuvimos esa sede hasta hace muy poco. Y además ahora la hemos tenido que quitar por el tema que el edificio tenía una luminosis y hubo que malvenderle, y ahora mismo lo que andamos es buscando otro local con el poco dinero que tenemos para poder volvernos. Era una época complicada, porque yo recuerdo, e incluso la prensa local, con el diario Montadios dio la noticia, aquí hubo agentes cubanos del G2 cubano, el servicio secreto, vigilando. Sí, su padre estaba muy vigilado. Yo alguna vez he ido con su padre, y no estoy exagerando, queridos telespectadores, y notamos sensación de que nos estaban vigilando. Usted sabe que es cierto. Sí, es cierto, sí, es cierto. Pero se vigilaba, yo creo que a todos los que podían sobresalir un poco y que organizaban alguna historia. De hecho, a nosotros no nos daban pasaporte. Recuerdo. Mi padre, por ejemplo, marchó a ver a la familia a Estados Unidos y el gobierno, lo tengo yo guardado todavía, el gobierno regional le dio un pasaporte de apátrida para poder viajar. Pero ustedes no pierden, quiero decir, para entrar en Cuba, los que han nacido en Cuba tienen que entrar con pasaporte cubano, ¿no? Sí, porque hay una ley en Cuba desde que se fundó la República, que cubano que nace, persona que nace en Cuba es cubano hasta que se muere. No, aunque puedas cambiar de nacionalidad, sigue siendo cubano. ¿Usted ha estado después de...? Sí, estuve, sí. ¿Y qué sensación le dio cuando llegó otra vez a la patria, al aeropuerto José Martí? Bueno, cuando llegué a nuestro pueblo, que es un pueblo, como diría yo, ¿su pueblo que se llama? San Nicolás de Bari. San Nicolás de Bari. Un pueblo, lo que sería aquí Torrelavega, o quizás un poco menos que Torrelavega, ¿no? Pues era como abrir un libro viejo, ¿no? Que era lo mismo que tenías aquí en la cabeza guardado. Tenía allí todo, las casas muy deterioradas, todo muy mal. Se iba la luz, no había agua. Era un poco retroceder a la sensación. España del 66, lo que decía usted, ¿no? Sí, yo creo que todavía más. Peor. Todavía peor. Porque, por ejemplo, el reparto del pan en un coche con caballos y esas cosas, pues estaba como una sensación de muy tercermundista, ¿no? De alguna manera. Cosa que antes en Cuba no existía, porque había esos autobuses pequeños con los uniformes blancos que repartían la leche y esas ahora cosas. Ahora mismo parece que se quiere, a la base del turismo, o sea, el turismo que también hará su labor para que aquello vaya mejorando de alguna manera, parece que por lo menos en las capitales, en La Habana, en Santiago, en Camagüey, sitios donde hay más turistas y más parece que mejora algo, ¿verdad? Ángel, ¿cómo se puede hablar de una gente que les destrozó la vida, les destrozó la vida, que no hable usted ni con odio ni con amargura? No. Eso es algo que hay que superarlo y con mucha tranquilidad y mucho relax. Y yo pienso que el tiempo lo va curando todo, de alguna manera, ¿no? Yo llevo 40 años casado con mi mujer y vivo en España. Y hoy, por mucho que arreglase aquello, yo quiera mucho mi patria, desde luego seguiré viviendo en Santander, ¿verdad? Porque ya soy mayor, adorno de eso, ¿no? Pero tiene que llegar un momento, y pienso que el primer paso lo tiene que dar el gobierno de Cuba, puesto que son ellos los que tienen el mando, que se acerquen unos a otros de alguna manera, que el gobierno cubano diga, vamos a ceder en algo, porque las nuevas generaciones que han ido saliendo, no les cuentas cosas que hemos pasado nosotros y es como si les estarías contando la batallita del abuelo, ¿verdad? Por lo tanto, ya hoy, si pretendemos que vayamos mirando al futuro
y creciendo de alguna manera, para de alguna manera los que vengan detrás tengan una mejor calidad de vida. Hay que poner las cosas, dejar el odio. Es que el gobierno cubano promociona el odio. Entonces todo el que sale fuera es un capitalista y un señor que mal, o sea, de mal vivir o cosas parecidas. Hasta que no se llegue a un tema o una situación en que el gobierno cubano se dé cuenta de que todos son cubanos y ellos tienen que defender a todos, no solo los que piensan como ellos, entonces hay que quedarse así un poco. Rangel, pero Cuba sigue en su corazón, claro. Hombre, por supuesto, por supuesto. Yo todavía tengo en mi casa, tengo la televisión cubana que la veo casi todos los días. Incluso cuando veo la televisión cubana, no... Igual que la televisión cubana, la que se ve aquí, que es Cubavisión Internacional, tiene muchas horas con las antiguas películas de Fidel en la Sierra, que pasó en el 1959, que ya es hora de que las vayan archivando y dejarlas en las bibliotecas o en los archivos históricos, ¿verdad? Que eso ya no es lógico que sea. No hace mucho estuve yo viendo un reportaje precisamente de la zona donde vivíamos nosotros, que estaban hablando de los éxitos que tenía la revolución y el proyecto de los presupuestos que tenían para este año 2020. Entre los presupuestos era que querían crear 90 parejas de bueyes para sembrar la tierra. Y salían los bueyes allí con el arado de palo, aquel famoso... Pensar que cuando llegó... Vamos a ver, eso no es futuro, es que se han enrocado de alguna manera en su vida y en su historia, y todo es siempre lo mismo, y no salen de ahí. Hay que crecer, hay que mirar hacia adelante siempre, ¿no? La entrada de Fidel, que era un problema político, no económico, porque Cuba, como usted sabe perfectamente, tenían el sistema, no el sistema, tenía posiblemente, eran los países más ricos de América, la renta per cápita, el peso cubano era equivalente al dólar, claro. El nivel de vida muchísimo más alto. Argentina y Cuba eran los dos países. La prueba es que la gente emigraba a Cuba, no como ahora, ¿no? Precisamente esta mañana estuve viendo un vídeo que me enviaron de Miami, hablando de ese tema. El que más coches tenía en el año 58, el país que más coches tenían era Cuba. Había una vaca por cada habitante, entre las estadísticas que seguía, ¿no? Ahora para comer un filete en Cuba hay que pensarlo. Rangel, aquí usted tenían Santa Fe, creo que recordar, ¿no? Que se llamaba, que era, vendían, en una tienda. Lo tenemos. Lo tiene. Y luego usted ha sido diseñador también, ¿no? Sí, bueno, la Santa Fe lo lleva mi mujer y mi hija, y me dedicaba a la confección. Pero llegó el momento de jubilarse y me jubilé y ya, eran 48 años trabajando, que ya era hora de jubilarse. Claro. Aquí, como bueno, no somos políticamente correctos, se lo voy a decir, ¿nota alguna similitud ahora que en el gobierno central, en el gobierno de España, hay miembros comunistas que defienden Cuba y que la revolución... vamos a ver, ¿Ver alguna similitud? Se habla mucho del socialismo. Yo quisiera para Cuba el socialismo que hay en Europa, que Cuba no es socialismo, es comunismo, ¿no? De alguna manera siempre se mueve un poco el tema para que se sienten apoyados. Esta mañana estaba escuchando en la radio que Ecuador apoyaba a Podemos y todas estas cosas, y bueno, pues yo hasta ahí no llego, no tengo tanta capacidad de información, ¿verdad? Pero manteniendo los niveles de democracia y de libertad y de no influir en cosas importantes del país, a mí me da lo mismo que gobiernen socialistas, que gobiernen otro partido, siempre que se respete y que haya elecciones. No vaya a ser que nos digan como Fidel, ¿elecciones para qué? ¿No, Yo creo que algunos de nuestros telespectadores dirán, pero bueno, ¿qué dice? ¿Pero qué está diciendo? Sí. ¿Cómo ve la evolución política en Cuba? ¿Qué piensa? ¿Qué salida piensa? ¿Aquello se va a eternizar? ¿Va a seguir? ¿Cómo lo ve? Mientras los antiguos sigan mandando, Raúl Castro y toda su comitiva,
eso seguirá igual. Eso tendrá que ir pasando, a mi manera de ver, tendrá que ir pasando en una generación y que la gente joven salga, porque ahora tienen esa oportunidad. Nosotros salimos y hicimos como Hernán Cortés. Claro. Quemamos las naves para salir, ¿no? Pero ahora la gente joven tiene oportunidad de venir a trabajar un año o 6 meses y con ese dinero se van y viven otro año allí de lo que Me ha sorprendido de las actuales, sobre todo cuando están en el exterior, concretamente en España, que ya incluso los castristas no hablan de política cuando tienen algún acto, una conferencia, hace poco tuvimos nosotros en el Ateneo, y luego otra cosa también he observado, que la gente que viene no están politizados, o por lo menos lo ocultan, no como su padre era un político nato, hablaba de Prío Socarrás, de la Constitución del 40, ustedes pues también. Ahora, no sé si lo ha observado usted, que no hablan de política y que luego están despolitizados o lo ocultan. Y no quieren hablar de política. No quieren hablar de política. Ni los que vienen como oficiales del gobierno, ni los que vienen a trabajar. Vienen y te dicen, no, yo de política no. En el momento en que vas teniendo confianza y vas hablando con ellos y tienes de alguna mente intimidad al charlar, van abriéndose y te van diciendo cosas. Pero si no, ninguno quiere hablar de política. Hay mucha gente que te dice, yo es que he vivido en Cuba y estoy de la política hasta la cabeza y no quiero saber más, quiero vivir de alguna manera, ¿verdad? Y está, pero sí, o sea, es una cosa que... Después va saliendo, ¿verdad? Después va saliendo. Pero yo pienso que tenemos un gran futuro, si no es ahora, será a largo plazo, porque la gente que viene con educación. Muy raro es encontrar un cubano que tenga un delito o que cometa alguna falta y vienen a trabajar y vienen a tal. Quizás se nos esté comparando con otros países que no, con tanta inmigración que está teniendo España, ¿verdad? Pero los cubanos, yo pienso que hasta ahora mismo estamos cumpliendo de alguna manera. Siempre habrá alguna oveja. Sí, pero es cierto que la población, por ejemplo, la población presa, extranjeros, apenas no hay, creo que no hay cubanos. Hombre, podrá haber algunos. Sí, pero muy pocos, sí. Pero no es esa Estamos ya terminando y yo quería, bueno, la pregunta muy tópica, pero hay que hacerla así. El momento más amargo que usted recuerde en el exilio y el momento más gratificante. Bueno, el más amargo el día que se fue mi padre, evidentemente. Y el más gratificante el día que nació mi primera hija. Para mí es... ¿Su hija, por ejemplo, se siente cubana, se siente...? Yo tengo 2 hijas. Sí, yo lo sé, pero... Una de ellas es española y la otra es cubana. De hecho, ahora los cubanos que vivimos fuera de la isla tenemos el derecho, nos han dado ese derecho, de poder inscribir como cubanos a los hijos que han nacido fuera del país. Y mi hija me lo ha pedido. Pues tenemos que terminar. ¿Vale? Se me ha hecho muy corto. Otro día ya... Bueno, otro día charlamos. Pero... llevamos muchos años que nos conocemos y que hemos charlado muchas veces y siempre a tu disposición. Pues muchas gracias, querido Rangel. Muchas gracias. Pues este es el primer programa. Esperamos tenerles en nuestra casa y en nuestra casa por 2 veces. Mi casa y la casa suya de todos ustedes, que es aquí en Popular Televisión. Son las conversaciones conmigo, con Federico, y nada, es un placer tenerles, y les esperamos siempre en este día y a esta hora, aquí insisto, en su casa, en conversaciones, en una charla, en una plática, como ustedes deseen, sin ninguna pretensión, simplemente una cosa muy tranquilo, con gente, pues como nosotros, gente normal y amable, y ya saben dónde estamos y a su disposición. Les veo a muchos de ustedes van a estar por aquí y contarme cosas, como ha hecho nuestro querido Rangel Álvarez. Muchas gracias.